Hola mis queridos seguidores, ¿cómo están? Espero que todo bien, con más experiencia, con más conocimientos y con más ganancias, esta vez en su depósito y en su bolsillo en general. Bueno, hoy estamos en un fin de semana. Entonces, hoy lo que pasa es que es el día libre y en el mercado solamente están accesibles los gráficos OTC. Y hoy vamos a comercializar utilizando estos gráficos, basándonos en la estrategia de análisis técnico, y como ayuda para el análisis técnico vamos a utilizar el indicador RSI, que nos va a ayudar a determinar la zona de sobrecompra y sobreventa y el punto pivote del precio. O sea, yo ya tengo este indicador conectado, todos los ajustes según establecido por defecto, y pues vamos a ver. El indicador se compone de dos líneas horizontales, una roja y otra naranja, con las líneas con las cifras 70 y 30. Y la media móvil. Y la señal es cuando la media móvil se acerca hacia la línea 30 y vemos que de acá se empuja y va para arriba, lo que significa desde de la zona de sobreventa ha comenzado la reacción. En esta situación podríamos abrir una posición larga, igual como la media móvil se empuja de la línea horizontal 70, esto significa que de la zona de sobrecompra hay reacción. Entonces aquí nosotros también podríamos abrir una posición corta. Como pueden ver aquí, en algunos casos la media móvil está saltando o de una o de otra línea horizontal, pero en algunos casos está por encima o por abajo de estas líneas. Entonces eso también lo vamos a analizar, y aquí a la hora de comercializar es muy importante comprenderlo, porque solamente la combinación inteligente del análisis técnico nos van a dar y de los conocimientos nos van a dar muy buenos resultados. Ven este vídeo hasta el final porque yo creo que hoy vamos a ver varias situaciones comerciales y podrán ver cómo yo trabajo en esas situaciones. Quizá esta forma de trading les guste y ustedes podrán ganar con esta estrategia. ¿Ok? Vamos a por ello. Pues vamos a analizar la situación actual en este periodo de tiempo. De momento vamos a elegir la línea horizontal y vamos a ponerla donde el precio nos había dado reacción. Es como un chiquitico nivel de soporte. El precio de acá se empuja y va arriba. Es donde abrimos la posición larga y vemos que la media móvil se acerca hacia la línea horizontal 30 y luego pues ya va un poquito para arriba, y esto significa que de esta zona habrá una reacción, el precio irá arriba, habrá un movimiento de correcciones. Yo creo que en esta situación un minuto va a ser suficiente, habrá un chiquitico cambio del rumbo del precio y aquí intentaremos ganar. De esta manera, como pueden ver, en estas zonas vemos las reacciones y el precio se empuja y va al otro lado. Y con estos movimientos nosotros intentaremos ganar. Pues sí, chicos, como pueden ver, ganamos aquí y pudimos captar este movimiento de correcciones. En combinación con el análisis técnico, este indicador funciona súper bien. Vamos a por un punto más. Abajo tenemos el nivel de soporte y vemos que desde el nivel empiezan a formarse las velas verdes, donde vamos a abrir una posición larga de un minuto, porque probablemente de este nivel habrá reacción y el precio irá arriba. Y vemos también acá que las medias móviles están en la zona de sobreventa y se acerca ya hacia la línea 30 de abajo para arriba, o sea que de la zona de sobreventa tenemos reacción. Con más probabilidad habrá un movimiento donde nosotros vamos a intentar a ganar. Y mientras, chicos, estamos esperando los resultados, me gustaría invitarles a que se suscriban a mi canal en Telegram. Pues aquí les dejo la información. Para entrar en este canal tienen que escribirme por privado indicando la palabra clave que es grupo o quiero trabajar contigo, y yo les añado allá, ¿vale? En este grupo comparto varias ideas, doy opiniones, contesto las preguntas de mis seguidores, de señales inclusive, anuncio la publicación de mis próximos vídeos, o sea, de todo. Por eso, si quieren estar más cerca, tener más información, bienvenidos a mi canal cerrado en Telegram. Y vamos a ver cómo ha terminado nuestra posición. Bastante bien, chicos. El precio estuvo en la zona de correcciones y ha habido un crecimiento y ganamos. De esta manera, el indicador confirma nuestro punto de entrada y nos ayuda a determinar el próximo movimiento del precio.
Todo está bien, vamos a seguir y vamos a buscar otras situaciones. Aquí vemos que ha habido una tendencia ascendente y en el momento actual el precio va para abajo y vemos que la media móvil ya ha cambiado su rumbo, está cruzando la línea horizontal 70 de arriba para abajo. Aquí es donde yo les propongo abrir una posición corta por un minuto porque con más probabilidad después de este movimiento ascendente el precio estará en corrección y habrá un cambio de movimiento del precio. Yo creo que en esta situación un minuto nos va a ser suficiente y con este movimiento de correcciones intentaremos ganar. Vamos a ver. Bastante bien, chicos. Como pueden ver, ha habido un chiquitico apagón, pero el movimiento para abajo siguió. Un minuto nos ha sido suficiente y nosotros pudimos ganar con este movimiento en correcciones. El indicador de nuevo nos ha mostrado muy bien la zona de sobrecompra y todo bien, vamos a seguir. Pues aquí tenemos el nivel de soporte y vemos que ha habido un movimiento descendente y se ha roto el nivel de soporte. Y ahora tenemos un chiquitico apagón, empiezan a formarse las velas más cortitas y nuestra media móvil está en la zona de sobreventa, entonces habrá una reacción. Por eso yo les propongo abrir una posición larga por un minuto porque seguramente que después de este movimiento descendente y la ruptura del nivel, el precio estará en zona de correcciones y habrá el cambio de precio al lado opuesto. El precio va a empujarse de esta zona, irá arriba y con este movimiento nosotros intentaremos ganar porque normalmente en estas situaciones un minuto es suficiente. Vamos a esperar los resultados y mientras tanto les invito a mi canal en YouTube porque veo que muchos de ustedes todavía no están suscritos a mi canal en YouTube, por eso no pierdan todos los videos que publico ni nada de lo que estoy publicando por YouTube y suscríbanse a mi canal en YouTube, por favor, que yo estaría muy agradecida a todos ustedes. Vale, y vamos a ver cómo termina nuestra posición. Y termina bien, el precio siguió arriba y es donde ganamos. Como pueden ver, esta situación funciona bien y el indicador de nuevo tuvo razón y nos dio buen punto para entrar. En combinación con el análisis técnico, estas situaciones funcionan bien. Lo más importante es saber reconocer estas situaciones. Ustedes podrán hacerlo con el tiempo, cuando ya acumulen una experiencia suficiente. Por eso en ningún caso se pongan tristes si algo no les sale de una, que no pasa nada, solamente sigan más a más allá y obligatoriamente puedan con los buenos resultados. Y vamos a seguir. Pues aquí vemos que ha habido una tendencia descendente y después del toque del nivel de soporte hemos tenido el crecimiento y vemos que la media móvil se ha acercado hacia la línea horizontal 70 de abajo para arriba, se empujó un chiquitico y va para abajo. Por eso aquí vamos a abrir una posición corta por 2 minutos porque yo creo que en esta situación el precio era hacia la zona de soporte, hacia el nivel de soporte. Por eso espero que en esta situación 2 minutos van a ser suficientes, incluso con la zona de flat. Vamos a vigilar el precio y a ver qué pasa. Pues como pueden ver, el precio estuvo en la zona de flat, pero el movimiento para abajo siguió y ganamos. El indicador del huevo nos ayudó a encontrar el momento donde habrá una reacción. Y gracias al indicador nosotros pudimos pronosticar bien esta zona. Vamos a por otras situaciones. Aquí tenemos el nivel de resistencia y vemos que el precio se ha acercado hacia el nivel y hemos tenido la ruptura. Se ha formado la vela roja y aquí es donde les propongo abrir una posición corta por un minuto porque con más probabilidad después de la ruptura del nivel habrá una corrección y el precio va a cambiar su rumbo al lado opuesto. Y el indicador nos confirma esto. Vemos dónde está la media móvil que está cerca de la horizontal 70 y la tocó y ahora va para abajo. Por eso yo creo que con este movimiento de correcciones nosotros podamos ganar, porque de la zona de sobrecompra habrá reacción. Vamos a esperar los resultados y mientras
Esperemos los resultados, chicos. Me gustaría decirles que pueden también registrarse en la plataforma Quotex o Pocket Option, que es una cuenta de broker, ¿no? Donde pueden operar, donde pueden hacer todo lo que hago yo en mis videos sin ningún recelo ni nada. O sea que si todavía no tienen la cuenta creada con el broker, bienvenidos a hacerlo. Yo confío muchísimo en estas dos plataformas, como pueden ver según mis videos, ¿no? Entonces yo puedo recomendar solo esas que estoy comercializando allá. Estoy segura de mi dinero, que no le va a pasar nada y todo es súper rápido, súper fácil y me encanta. Así que si todavía están pensando en qué cuenta o con qué broker registrarse, pues aquí ya tienen toda la información. Y vamos a ver nuestros resultados. Perfecto, chicos. Como pueden ver, se han formado las velas rojas y es donde ganamos. Nosotros de nuevo pudimos pronosticar correctamente el movimiento del precio y el indicador aquí nos ha ayudado mucho. Muy bien, y vamos a buscar una situación más. Pues aquí arriba tenemos el nivel de resistencia. Aquí les propongo abrir una posición corta por un minuto porque específicamente ahora del nivel de resistencia tenemos la reacción, se forman las velas rojas y tenemos el bajón del precio y las medias móviles, la media móvil de la línea horizontal 70 va para abajo y por eso con este movimiento nosotros intentaremos ganar. Espero que esta situación nos va a ser suficiente con un minuto. A ver. Bien chicos, bastante bien. Como pueden ver, el precio ha ido abajo y es donde ganamos. El indicador nos ha dado muy buen punto para entrar y todas las situaciones en el mercado funcionan bien. Con muy buen enfoque y el uso correcto de los conocimientos, esta estrategia sí funciona. Espero que este video les haya gustado y ahora saben un poquito más de sobre cómo se puede comercializar. Ustedes pueden conectar estos mismos indicadores e ir buscando en el mercado las situaciones parecidas. Y cuanto más van a entrenar, entonces más experiencia van a obtener. Suscríbanse a mi canal, pongan me gusta, éxito a todos ustedes en su forma de trading y no olviden de entrar en mi canal cerrado en Telegram, que allá les estoy esperando con mucha ansiedad. Suerte y nos vemos súper pronto. Chao.